Hebreos capítulo 13, versículo 22. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Se tenía que decir y se dijo. Hay otra frase muy común que podemos ver en redes sociales y es bien dicho, así se habla. ¿Cuántas veces hemos escuchado esas expresiones? Pero esta es curiosa. Se tenía que decir y se dijo. Hay otra frase muy popular que dice que ha hablado sin pelos en la lengua. Es decir, que no se ha cortado. Que lo que tenía que decir lo ha dicho. Esta frase es muy viral, sobre todo en redes sociales, y se usa cuando alguien dice una verdad que nadie quiere oír o cuando alguien dice algo que no es fácil de decir, pero es necesario decirlo. ¿Te ha sucedido alguna vez? En la vida cristiana es necesario que se nos digan cosas que tenemos que escuchar aunque no sean de nuestro agrado. A esto se le llama palabra de exhortación. ¿Cuántas veces nuestro líder, nuestro pastor, nuestra autoridad nos ha exhortado? Porque hemos hecho las cosas mal, porque hemos actuado mal, porque hemos hablado mal. Todos necesitamos ser edificados. Todos necesitamos ser consolados por medio de la palabra de Dios, pero también es necesario que seamos exhortados por medio de ella. Esto es beneficio para nuestra vida. Esto va a servir de bendición para nosotros. Esto es para crecimiento espiritual. Muchas veces nos hemos preguntado, ¿por qué si el Señor vino a darnos vida en abundancia? ¿Por qué nosotros que somos sus hijos vivimos una vida llena de escasez? Y quizás no solamente escasez económica, material, sino también escasez de muchas de las cosas que son importantes en nuestra vida. Muchos cristianos a veces vivimos en escasez de gozo en nuestra vida, en escasez de amor, con escasez de paz, con escasez de salud en nuestra familia. ¿Por qué pasa esto en nuestra vida? La palabra es que, o la respuesta a esta frase, a estas preguntas, es que muchos de nosotros estamos viviendo estilos de vida que no funcionan. Estamos queriendo vivir la vida cristiana a nuestro estilo. Decidimos vivir a la manera nuestra y no a la manera de Dios. Y es necesario que venga la palabra de exhortación. Es necesario que se nos diga lo que tenemos que hacer. No se puede vivir el cristianismo lejos de Dios y de su iglesia. Salmo 73, verso 27. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. El libro de los Salmos nos dice que los que se alejan de Dios van a perecer. Es decir, que es un error creer que vamos a vivir una vida cristiana de bendición estando lejos de Dios. Conocemos a un montón de hermanos, amigos, que han decidido abandonar la iglesia, ¿verdad? Que han decidido abandonar el ministerio, que han decidido abandonar el hogar. Buscando a lo mejor una mejor vida, buscando un mejor trabajo, un mejor salario. Y la típica respuesta a veces que nos dan es, pero voy a seguir congregándome. Voy a seguir acudiendo a la iglesia. Y luego te das cuenta que era mentira. El mundo les ha absorbido. Piensan que pueden vivir alejados de Dios. Esto es como creer que una planta puede florecer y seguir dando fruto cuando la arrancamos de la tierra. O creer que, no sé, que una rama puede dar fruto cuando la cortamos del árbol. Eso es imposible. Eso es imposible en la agricultura. También es imposible en la vida espiritual. Si tu vida cristiana no da fruto, si no estás viviendo la vida abundante que la palabra de Dios nos está hablando, tenemos que revisar cómo estamos. Revisa tu distancia con Dios, revisa tu comunión con el Señor, revisa tus prioridades. ¿Qué tanta importancia le das a congregarte en tu iglesia? Revisa si tu camino te acerca o te aleja de Dios. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Te has alejado de los caminos del Señor? ¿No oras con frecuencia? ¿No lees la Biblia? ¿No te congregas? Entonces esta palabra de exhortación es para ti. Es la palabra que Pablo empleó para los hebreos.
Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Este es el consejo que estaba dando Pablo. Es curioso, es un consejo, pero es una exhortación. Exhortación en sus palabras, pero os ruego, hermanos, que soportéis. En varios versículos se nos dice que tenemos que soportar la prueba, ¿verdad? Soportar la tentación. Aquí Pablo está diciendo, os ruego, hermanos, que soportéis la exhortación. Duele cuando nos exhortan. Duele cuando nuestra autoridad nos amonesta porque hemos hecho las cosas mal. Nunca me irá bien como cristiano si vivo alejado de Dios, si vivo quebrantando los principios espirituales de Dios. Mira, yo no tengo ni idea de ciencia. No tengo ni idea, en serio. Pero todos sabemos que el universo que Dios ha creado se rige bajo principios naturales o se reconoce como leyes naturales que no pueden ser quebrantadas. Estos principios, estas leyes son reales para todas las personas. Por ejemplo, la ley de la gravedad nos dice que todo cuerpo es atraído hacia la Tierra por una fuerza llamada gravedad. Es decir, que hay un principio natural, todo lo que sube tiene que bajar. Alguien podría llegar a pensar en su locura o en su soberbia que puede quebrantar la ley de la gravedad, que al subir a un lugar muy alto no caerá, sino que volará como los pájaros. Pero la realidad es otra, tú inténtalo. Y las consecuencias van a ser trágicas. Esa persona se dará cuenta de una manera muy trágica que no puede quebrantar la ley o el principio de Dios. Estos son inquebrantables. En realidad lo que nos quebramos o quebrantamos somos nosotros mismos. Es por eso que se tiene que decir y es necesario que se nos diga que a muchos de nosotros nos va mal en nuestra vida cristiana porque pensamos que podemos quebrantar los principios que Dios ha establecido en su palabra y no es así. Estos principios son inquebrantables, estos principios son eternos y se nos tiene que exhortar. Tú y yo no podemos vivir en pecado. Y de ahí tenemos que recibir la palabra de exhortación. Si uno se equivoca, tiene que ser amonestado, ¿verdad? Tiene que ser corregido. El que se excede con la velocidad en un sitio donde a lo mejor el límite son 60 y tú vas a 120, pues si la autoridad, si la Guardia Civil te detiene, es posible que te caiga una buena multa. Te equivocas, infringes la ley, hay una corrección. En la parte espiritual también. Si nos equivocamos, necesitamos ser corregidos. Por Dios, por los hermanos. Hay uno de los principios que Dios ha establecido en su palabra y es que la paga del pecado es muerte. Es decir, el pecado siempre traerá consecuencias a nuestra vida, pero muchas veces pensamos que en nuestra vida eso no va a ser así, que en nosotros eso nos aplica y estamos equivocados, cuidado. Otro de los principios que Dios ha dejado establecido es que hay una ley de la siembra y la cosecha, ¿verdad? Es imposible que como cristianos vivamos haciendo lo malo y recibamos bendiciones. Tarde o temprano vamos a cosechar en nuestra propia vida las malas decisiones, la rebeldía, la soberbia, la necedad. El ejemplo más claro es la persona que vive toda su vida, nunca mejor dicho, bebiendo alcohol, fumando. Al final las consecuencias de excederse con el alcohol o con el tabaco va a ser cáncer de hígado, cáncer de pulmón. Hay otro de los principios que Dios ha establecido. Y me gusta este que acabo de mencionarte, la siembra y la cosecha. Al final vamos a recoger lo que hemos sembrado. Si tú has sembrado peras, si tú has plantado un árbol y esperas peras, o ese árbol en teoría da peras, no esperes recibir cocos o plátanos. No esperes recibir bendición cuando estás en pecado. Es por eso que se nos tiene que decir hoy, es necesario ponernos a cuentas con Dios. Y no es algo que podamos dejar para mañana. Está en juego nuestra vida. Está en juego nuestra eternidad. Si me estoy equivocando en algo, qué bueno tener hermanos y hermanas que nos corrijan, que nos exhorten, que nos digan, hermano, te has equivocado, hermana, este no es el camino que tienes que tomar. Has hecho las cosas mal.
Pecado significa errar al blanco. Y arrepentimiento es volverse. Es cambiar la dirección. Es humillarse ante Dios. Señor, he reconocido y reconozco que soy pecador. Te necesito. Esta es una palabra de exhortación y Pablo nos lo recuerda. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Si has sido exhortado por un hermano, por una autoridad, por tu líder, por tu pastor, no lo mires como algo que a lo mejor digas, el pastor, esta autoridad me tiene manía, tiene algo contra mí, ¿no? Si has hecho las cosas mal, se te tiene que corregir. Míralo como, me he equivocado, voy a hacer las cosas mejor. Que nos corrijan, que nos exhorten, es para nuestro crecimiento espiritual. Pero como te decía hace unos segundos, no es algo que podamos dejar para mañana. Ahora es el momento. Si te has equivocado, si has fallado, arrepiéntete ahora. No lo dejes para mañana. Si estás trabajando, deja el vehículo a un lado. Si estás a punto de llegar a casa o si estás en ella, cierra la habitación de tu cuarto. Ponte de rodillas, clama a Dios, pide perdón. Si un hermano te ha exhortado porque has hecho las cosas mal, no lo veas como algo malo. Míralo como algo que va a ser de crecimiento para tu vida. Eso es lo que pretendía Pablo con los hebreos. Y te recuerdo el versículo. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación.